Muy bien, hermanos, vamos a compartir este tema, les decía, oración y misión, llevando la misma temática que hemos estado viendo durante estos domingos, haciendo un recordatorio de los temas que hemos compartido. Hemos hablado acerca de la oración. Cada uno de nosotros, hermanos, hemos experimentado el poder de Dios a través de la oración. Hemos visto también 3 ejemplos, llevamos hasta este domingo, acerca de la oración. El primer ejemplo que vimos fue acerca de Daniel. Hablábamos en esta ocasión acerca del estrés, la preocupación, la angustia. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, no hemos tenido momentos de temor, de preocupación, de ansiedad? Y a veces estamos todos estresados, todos cargados, preocupados, a veces sin saber qué hacer. Y veíamos, hermanos, el ejemplo de Daniel. Un hombre, hermanos, que recibió una sentencia que si él oraba a Dios o buscaba a Dios, iba a ser echado al foso de los leones. Y veíamos, hermanos, cuál fue la solución para Daniel. Ante este temor, ante estas amenazas, lo que Daniel nos recuerda es orar. Dice la palabra que él oró como lo solía hacer antes. Es decir, que la oración, hermanos, era algo constante en la vida de Daniel. No ocupaba la oración como a veces muchos cristianos de hoy en día, que oran cuando sienten que el agua les está llegando al cuello. Cuando decimos, ahora sí ya no puedo, voy a orar. Daniel no, Daniel nos enseña que la oración, hermanos, debe ser algo constante, que debemos orar cuando está la situación difícil, pero que debemos orar también cuando estamos bien, cuando estamos en paz, cuando estamos contentos, cuando estamos tristes. En todo momento debemos orar. Ese fue uno de los ejemplos que veíamos. También vimos el ejemplo de la iglesia en Jerusalén, hermanos. Una situación difícil. Específicamente, hermanos, cuando Pedro es encarcelado. La palabra del Señor dice, hermanos, que habían echado a Pedro a la cárcel, pero que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios. Y hablábamos de lo importante que es orar juntos y lo importante que es orar fervientemente, orar con pasión, orar sin desmayar, orar continuamente. Yo no sé, cuando inicié esta serie, hermanos, les compartía, yo no sé cómo sean sus oraciones. Yo no sé cómo sea su estilo de vida de oración, pero a través de estos ejemplos vemos, hermanos, cómo debe serlo. Y la iglesia en Jerusalén nos enseña que la oración debe ser perseverante, debe ser ferviente y debe ser unida. Ahí estaban todos orando por Pedro. Y veíamos, hermanos, cómo Dios nos responde con cosas sorprendentes. Dice el Salmo 65, con tremendas cosas nos responderás. Y la respuesta de Dios a la iglesia de Jerusalén fue la manera en que Pedro quedó libre. Un ángel vino, un ángel lo desató, abrió la puerta y Pedro quedó libre. La semana pasada yo no estuve con ustedes al mediodía, pero sí a las 9 de la mañana y compartía otro caso de oración, de un hombre de oración que se llamaba Elías. Usted lo ha escuchado, hermanos. Dice la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, que Elías era un hombre como usted y yo. Un hombre que se cansaba, un hombre que tenía hambre, un hombre que tenía necesidades. Pero dice la palabra, pero oró Elías y no llovió en la tierra durante 3 años y medio. Nuevamente oró y volvió a llover. Y hablaba de la palabra de Elías, como un hombre de oración. Cuando usted va a la palabra del Señor, al libro de Reyes, que es donde nos narra la vida de Elías, usted se da cuenta, hermanos, de cómo era la oración. Y la oración, hermanos, es el medio para conocer a Dios, es el medio para estar en comunión con Dios. Cuando usted analiza la vida de Elías y la relación que tenía con Dios, dices, wow, qué precioso. Porque Dios hablaba con Elías y Elías hablaba con Dios. Porque Dios le pedía a Elías hacer algo, Elías escuchaba y obedecía. Pero también cuando Elías, hermanos, buscaba a Dios en oración, Dios le escuchaba. Y veíamos el caso, hermanos. Empieza cuando Dios le pide a Elías que se vaya a vivir a la orilla del río Querit. Dice Dios, vete a vivir ahí y yo voy a enviar cuervos que te alimenten. Ya iba Elías, hermanos, a obedecer. Llega Elías, yo les decía a los hermanos, me imagino cómo estaba Elías, expectante, ¿no? Unos cuervos, yo me imagino a Elías sentado a la orilla del río, pensando, ¿qué me irán a traer estos cuervos? ¿Cómo van a caer? Yo soy muy, eso es muy, me gusta pensar en las cosas.
Y si yo fuera Elías diría, ¿cómo van a traer cargando la carne? Porque dice que le traían carne y le traían pan. ¿Será que aguanten? ¿Será que van a traer un pollo o unas chuletas? Ya tienen hambre, ¿verdad? No les voy a hablar de comida ahorita. ¿Qué se van a traer? ¿Cómo los van a traer? Yo no sé, pero ahí estaba Elías obedeciendo y sucedió lo que Dios le había dicho. Venían los cuervos, le traían de comer, le traían pan, le traían carne, y llega un momento cuando Dios le dice, ¿sabes qué, Elías? Ya, ahora te tienes que mudar a Sarepta. Ahí hay una viuda que te va a dar alimento. Podríamos pensar que Elías pudo haber, pero ¿por qué una viuda y por qué Sarepta? ¿Por qué no me envías a Jerusalén? ¿Por qué no me envías con una gente rica? Analizamos la semana pasada, usted se lo perdió, esa historia porque es preciosa. Hablábamos acerca de la obediencia, hablábamos acerca de que la bendición, hermanos, está en la instrucción. A veces le pedimos a Dios algo, pero lo que Dios pide es obediencia. Cuando esta mujer, ¿se acuerda que Elías llega? Elías hace lo que Dios le dijo. Ahí va Elías, llega con la mujer. Elías le dice a la mujer, hey mujer, dame un vaso de agua. Una petición realmente difícil porque acuérdese que no había llovido, había poca agua. Y la mujer dice, está bien, te voy a traer un vaso de agua. Cuando se está yendo la mujer, Elías le dice, espérate, antes de que te vayas, haz lo que ibas a hacer, pero tráeme también, por favor, una torta cocida. Y la mujer le dice, ahí sí te voy a fallar, Elías. El agua te la puedo traer, el pan no, porque precisamente yo estaba saliendo ahorita a buscar unos leños con que hacer fuego para preparar un pan para mí y para mi hijo, y después de esto dejarnos morir. Es lo único que tengo. Y dice Elías, ves y haz lo que ibas a hacer, pero dame de comer a mí primero, porque Jehová me ha dicho que te va a bendecir. Y aquella mujer va, hermanos, y hace lo que Elías le dijo y recibe bendición. Dice la palabra que Dios bendijo su aceite y su harina, y comió ella y comió su familia, y el aceite y la harina no escasearon. Hablábamos de la obediencia, qué bonito es obedecer al Señor. Qué bonito es cuando le pedimos algo al Señor, hermanos, y nos da la instrucción para que nosotros podamos hacerlo. Y ahí está la bendición. A veces nosotros queremos que, Señor, yo quiero que tú bendigas a mi familia. ¿Alguna vez le ha pedido al Señor que bendiga a su familia, hermanos? Yo creo que la mayoría de nosotros lo hemos hecho. Señor, bendice a mi familia. ¿Y qué hace el Señor, hermanos? Darnos instrucciones. ¿Quieres que tu familia sea bendecida? Ama a tu esposa, cuídala, trátala como un vaso frágil. ¿Y sabes qué vas a recibir? Sujeción. ¿Quieres que tu familia abunde el amor, la paz? Dice Dios a la esposa, sujétate por amor a tu esposo. Y vas a ver el amor y la armonía que hay. ¿Quieres que Dios te bendiga? ¿Quieres vivir muchos años? Honra a tu padre y a tu madre. ¿No dice eso la palabra, hermanos? Honra a tu padre y a tu madre, y he aquí, largura de años tendrás. Está la instrucción y la bendición, hermanos, pero Dios no dice lo que tenemos que hacer. Y eso veíamos en la historia de Elías. Les comparto esto, hermanos, porque Dios le pide a Elías irse a vivir al río, le pide ir a Sarepta, le pide presentarse con Acab, el rey de Israel, le pide muchas cosas. Y Elías, hermanos, obedece porque conocía a Dios. Después, cuando Elías pide algo a Dios, Dios lo escucha, porque con esa mujer que estaba viviendo, esa viuda, muere su hijo. Y ahí va Elías a pedir por el hijo. ¿Y sabe qué hizo, hermanos? Cuando Elías oró, Dios lo escuchó y Dios le respondió. Porque Elías también, hermanos, sabía ser obediente, sabía escuchar a Dios y Dios lo escuchaba. Era una comunión tan preciosa. Porque la oración, hermanos, no es solamente un medio para pedir. ¿Y qué es la oración? Es algo que Dios nos dio para poder pedirle todo lo que queramos, ¿no? La oración es también el medio para conocer a Dios
Y lo vamos a ver ahorita, hermanos. Vamos a ver esto, oración y misión. Les compartí eso haciendo un resumen de lo que estamos viendo. Y vamos a ver por qué debemos orar. Les decía, hermanos, todos, basándonos en la historia de Daniel, de Elías, de la iglesia, hemos experimentado el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Sí, hermanos? ¿Alguien de ustedes ha experimentado la respuesta de Dios en su vida, hermanos? ¿Sí? ¿La ha respondido con cosas maravillosas? Amén. A muchos de nosotros Dios nos ha sorprendido en más de una ocasión, porque le hemos pedido algo y Dios nos contesta. Decía una hermana en una ocasión que iba manejando y iba preocupada. Era tarde y mientras manejaba le decía, Señor, por favor que pueda encontrar un estacionamiento para mi carro, Señor, porque voy tarde al trabajo. Cuando encuentra el estacionamiento cerquita de donde iba, y la hermana dijo, ¡ay, qué suerte! Sí encontré estacionamiento. No es suerte, es cuando, yo no sé si le han pasado cosas así quizá tan sencillas, hermanos. Y Dios responde. No es la suerte, es Dios quien te escucha, es Dios quien te responde. Pero esto, hermanos, quiero llevarlo un poquito más allá. Hemos experimentado el poder, hermanos, de Dios cuando oramos por un hermano, lo hemos visto aquí en la iglesia, cuando oramos por nuestra familia, cuando oramos por alguna enfermedad. Pero Dios quiere que vayamos más allá y oremos también, hermanos, aún por la gente que no conocemos, por siervos, por gente en el mundo que tiene necesidad de escuchar el evangelio. Y vamos a verlo rápidamente, hermanos, a través de este tema oración y misión. ¿Por qué debemos orar por las misiones, hermanos? La misión de Dios, no las misiones, porque no existen misiones, existe la misión de Dios. ¿Por qué es importante orar por la misión de Dios? Número 1, hermanos, vamos a ver por qué debemos orar, y 2, cómo debemos orar. En primer lugar, le voy a decir 3 razones por las que debemos orar por el tema de la misión, o de las misiones, si usted quiere verlo así. En primer lugar, hermanos, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Dice la palabra del Señor que nosotros somos declarados justos. Éramos culpables. ¿De qué se nos acusaba, hermanos? De haber ofendido a Dios, de haber pecado en contra de Dios. Nuestra sentencia, la muerte. Pero a través de Cristo y a través de su sangre y a través de morir en la cruz del Calvario y nosotros creer en Él, nosotros fuimos justificados. Es decir, ya no eres culpable, ahora eres justo. Y como resultado tienes la vida eterna. Y dice la palabra que Dios escucha a los justos. Escucha lo que dice la palabra del Señor en Santiago 5, 16 y 17. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. ¿Sabe, hermanos, por qué Dios escuchaba a Elías? ¿Sabe por qué Dios escuchaba a Elías, hermanos? Porque Elías era un hombre justo. ¿Y justo en qué sentido? Yo les decía, de esa manera nosotros somos justificados a través de Cristo. En el Antiguo Testamento, para que una persona fuese declarada justa, tenía que hacer todo lo que Dios le pidiera hacer. Es decir, si tú cumplías con todo lo que el Señor te pedía que hicieras, entonces eras una persona justa. Quedabas justificada. Y lo que vemos en el ejemplo de Elías, hermanos, es que Elías hacía todo lo que Jehová le pedía. Todo lo que Dios le pedía, Elías lo hacía. Por eso Dios lo escuchaba, era justo. Elías empezó a conocer a Dios, tenía una comunión cercana con Dios. Dios lo escuchaba, hermanos. ¿Sabe que Dios nos escucha? ¿Usted siente que Dios lo escucha, hermanos? ¿Sí? ¿Ha pasado momentos cuando siente que Dios no lo escucha? ¿Sí? Después hablaremos de eso. Me tocaba compartir con las hermanas hace unos días en el culto una porción de la Escritura que te cala hasta los huesos en Lamentaciones capítulo 3. Jeremías decía, parece que Jehová ha cerrado su oído a mí. Por más que clamo, Jehová no me escucha. Me ha hecho morder piedra. Estaba pasando momentos difíciles Jeremías, pero dice más adelante, pero aún en medio de esto, me atrevo a decir que hay esperanza, que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana.
que Dios es fiel. Qué precioso, léalo. Se lo voy a dejar de tarea que lea Lamentaciones capítulo 3. Precioso. Pero Elías, hermanos, era escuchado por Dios porque era justo delante de Dios, porque hacía lo que Jehová le pedía. Si usted y yo, hermanos, somos declarados justos y nos esforzamos cada día por hacer lo que Jehová nos pide, Él nos escucha. Y nos va a escuchar cuando pedimos que Dios bendiga a sus siervos, cuando pedimos que Dios bendiga a las naciones. ¿Sabe que Dios anhela que cada nación le adore? ¿Se acuerda del canto que entonamos hace un momento? Te alaben todos los pueblos. Yo les decía a los hermanos a la mañana, ¿se imagina, hermanos, un culto unido de todas las iglesias del mundo? De estas naciones. Les iba a hacer una dinámica, pero no me va a dar tiempo. Hay tantas naciones que vemos estas banderas y yo no conozco realmente muchos de los países. Muchos de los que están, sí. Este es Chile, por ejemplo. Este es Cuba, si mal no lo veo. Pero de ahí, por ejemplo, esta roja con amarillo, no sé de dónde sea, la verdad. Y hay muchas, hermanos. Y sabe que en todas estas naciones hay cristianos, pero también hay muchos que no conocen el Evangelio. Y qué precioso sería que todos nos reuniéramos. ¿Se imagina algo? Yo le decía cuando veía las banderas, decía, ¿cuántas naciones no conozco, Señor? Pero ¿en cuántas naciones debe haber hijos tuyos? ¿Y en cuántas naciones necesitan escuchar el Evangelio? Me imagino un día cuando estemos todos reunidos. Yo no sé si a lo mejor por cultura en la televisión usted ha visto videos de cómo cantan. Yo estaba viendo un video de unos hermanos en Uganda, alabando al Señor ahí con su música tipo africana, ¿no? Se imagina todos reunidos. ¿Y quién va a ser en orden de culto? ¿Vamos a cantar con piano nada más? ¿O los hermanos de África van a sacar sus instrumentos? ¿O los de Escocia ha visto la gaita? ¿Se imagina cantar con gaita? Ah, no, pues pero es que esa no, yo aquí nada más con piano. O sabes que con nada, y van a usar sus manos y qué precioso va a ser, hermanos. Anhelamos, yo anhelo un día estar reunido. Apocalipsis dice que ese día va a llegar, cuando estemos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, alabando al Señor. Pero el trabajo continúa, hermanos, y es parte de nuestro trabajo, o es nuestro trabajo más bien, que debemos hacer. Que toda gente, en toda nación, conozca a nuestro Dios. Y una de las maneras en que empezamos a hacerlo es orando. Debemos orar porque la oración eficaz del justo puede mucho. Debemos orar, hermanos, por la misión, porque a través de la oración Dios transforma nuestras mentes. Como les decía hace un momento, la oración no es solamente para pedir, la oración es para estar en conexión con Dios, y Dios va transformando nuestra manera de pensar. Dice la palabra del Señor en Hechos 10:9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaba a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Si usted ha leído el libro de Hechos, hermanos, usted recordará que el Evangelio se le empezó a predicar única y exclusivamente a ¿quiénes, hermanos? A los judíos. Aun cuando los cristianos eran perseguidos, iban por muchos pueblos, por muchas aldeas, predicando el Evangelio. Pero ¿sabe exclusivamente a quién? A los judíos. Es hasta aquí, hermanos, cuando Pedro hace algo importante: sube a orar. Y en esa oración Dios habla con él y le da una visión donde le dice que el Señor se agrada de la alabanza de toda la nación, de todas las naciones. Y Pedro entiende, el Evangelio no es solamente para los judíos, el Evangelio es para toda persona. Y de ahí es enviado con Cornelio, un gentil, y empiezan a predicar el Evangelio, hermanos, a toda persona. Compartí hace unos días ese tema, y lo interesante, porque dice que llegó a oídos de la iglesia lo que había hecho Pedro, y lo mandan a llamar. Hazle una carta a Pedro que venga y nos explique qué es lo que anda haciendo. Porque para los judíos, hermanos, en su cultura, en su religión, ellos no podían ir y entrar, y mucho menos recibir en su casa a una persona gentil. ¿Quiénes eran gentiles? Pues todos aquellos que no eran judíos. Los judíos les llamaban gentiles. Entonces mandan a llamar a Pedro. Pedro, te esperamos en la sesión de negocios
El lunes a las 7, Pedro. Necesitamos explicaciones. Porque llegó a nuestros oídos. Eso me suena un poquito a chisme, ¿no? Ya me enteré por ahí, Pedro. Ya me enteré de lo que andas haciendo. Así que ven acá. Y lo llaman, hermanos, ahí en sesión de negocios, todos los hermanos. A ver, Pedro, ¿qué tienes que explicarnos? Supimos que recibiste a unos gentiles en tu casa y supimos que fuiste a casa de un gentil y te sentaste con él y les compartiste la palabra. Dinos qué pasó. Y Pedro les empieza a explicar, miren, yo estaba orando, recibí una visión y Dios me dijo que Él se agrada de la adoración de toda persona, de toda nación. Y yo dije, ¿quién soy yo para estorbarle a Dios? Así que fui a casa de Cornelio, le prediqué, se bautizaron y el Espíritu Santo descendió sobre ellos también. Así que entendí que el Evangelio es para todos. ¿Y sabe qué hizo la iglesia, hermanos? Adorar a Dios y reconocer que el Evangelio era para todos. ¿Sabe cómo inició todo? Orando. Cuando usted ora al Señor, hermanos, usted aprende a conocer a Dios, qué es lo que le agrada a Dios, qué es lo que Dios pide. Y cuando vamos a la Biblia y cuando oramos, Dios nos va enseñando, hermanos. Vamos aprendiendo a pedir de acuerdo a su preciosa voluntad. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que toda persona en toda nación le adore. Y su oración empieza a cambiar. Ya no son sus oraciones egoístas que a veces tenemos. Señor, dame. Señor, yo quiero. Señor, yo. Señor, para mí. Sino, Señor, también hay gente que te necesita. Padre, bendice a la gente en Corea. Señor, bendice a la gente en África. Señor, bendice a tus siervos que están encarcelados. Bendice, Padre Santo, a tales personas que he escuchado lo que están viviendo. Y nos dejamos de enfocar solamente en nosotros. ¿Qué quieres decir, pastor? ¿Que yo no puedo pedir por mi vida? Claro que puedes pedir por tu vida. Pero aprende a buscar, aprende a orar por lo que el Señor ama. Y las demás cosas vienen por añadidura. No te centres solamente en ti. Dios ya te salvó, Dios ya te dio vida eterna. Tienes lo más valioso de la vida. Pero hay mucha gente que aún no lo tiene. Necesitamos orar por ellos. Entonces, hermanos, oramos porque la oración eficaz del justo puede mucho. Oramos porque la oración nos cambia. Oramos porque Jesús nos pidió hacerlo. Jesucristo dijo, hermanos, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. ¿Sabe por qué más debemos orar, hermanos? Porque Jesús nos pidió hacerlo. Porque Dios nos pide hacerlo. Por obediencia a Dios. Que en sus oraciones, hermanos, siempre tenga usted un tiempo para estar orando por más siervos. Les decía a los hermanos en la mañana, hace 8 días aquí estuvo el presidente de la convención regional, nuestro hermano Jorge Fuentes, hablándonos de la convención. Somos 22 iglesias bautistas. De esas 22 iglesias bautistas, quizá 8 tienen pastor. Las demás no tienen pastor. Hay muchas iglesias abandonadas. Hay muchas comunidades y muchos pueblos donde no conocen el Evangelio todavía, porque no hay obreros. Así que en su oración, hermanos, no se le olvide, Señor, te pido que haya más obreros. Te pido que en nuestra iglesia se levanten también hermanos que quieran ir. Oramos, Señor, porque tú envíes obreros a tu mies. Hágalo, hermanos, porque el Señor nos pide hacerlo. Y es por obediencia, es por mandato de nuestro Señor. Por estas 3 razones es que debemos orar. Ahora, ¿cómo debemos orar, hermanos? Rápidamente, ¿cómo debemos orar? Cuando usted se acuerde del hermano Javier, de la hermana Gaby, de Monse, de Merari, de Misael, de Monse, de Vianey, de Esther, del hermano Apolos, de los misioneros que usted conozca, de nuestra iglesia y aún de otras iglesias, hermanos, usted tiene que orar específicamente por ellos. 1, porque el Señor los proteja. Escucha lo que dice el apóstol Pablo. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita de los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración. ¿Sabe que el apóstol Pablo estuvo muchas veces en peligro de muerte, hermanos? ¿Sabe quién oraba por él? La iglesia. Dios lo cuidaba, Dios lo protegía.
Debemos orar, hermanos, porque realmente los misioneros están en constante peligro. Si usted vio el video de Corea, los cristianos en Corea, aquel que se atreve a decir que es cristiano se considera enemigo del gobierno y son enviados a las cárceles, muchas veces ejecutados, muchas veces muertos, encarcelados. Oremos por ellos, hermanos. Oremos porque Dios los proteja, que Dios guarde Monse y a Vianney en el barco. Muchos dirán, pero ellas van en el barco. Hay gente que he escuchado, hermanos, que ha dicho, pero el barco, andan conociendo el mundo. Y se quedaron con eso, hermanos. Gente que ha dicho, pero andan en el barco, ellas andan conociendo el mundo. No, hermanos, están sirviendo. Ore por ellas, que el Señor las guarde de peligros, que el Señor las guarde en su salud. Debe orar porque el Señor proteja su salud, porque el Señor proteja su corazón, porque Dios proteja a su familia. A veces hay tristeza, a veces hay desánimo. Ahorita vamos a hacer una lectura bíblica que nos habla acerca de esto. Ore porque Dios las mantenga firmes, porque Dios mantenga firmes a la familia García Hidalgo, que el Señor proteja su corazón. A veces nosotros cuando nos desanimamos o estamos tristes, hacemos bien en levantar el teléfono y hermanos de la iglesia, oren por mí. Esto habla también de madurez. Hay algunos que esperan que la iglesia sea divina. Hay unos que me han dicho, pastor, no oraste por mí y estuve enfermo. Hermano, ¿por qué nunca me avisaste, hermano? No sabe. Pues es que tú eras el que tenías que preguntar. Escuchar, no, nos está pasando alguna enfermedad, algún problema, háblenos, hermanos, para que oremos. Así dice la palabra, ¿no? ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dice? ¿Espere a que vengan los ancianos a orar por usted? No, ¿qué dice la palabra? ¿Está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que oren por usted. Eso tenemos que hacer, pero nosotros lo tenemos. Hay muchos misioneros que no lo tienen, hermanos. Muchos misioneros que no tienen a su iglesia, a su familia, a sus amigos cerca. Hay que orar por ellos. Hay que orar porque el Señor proteja su salud, su corazón, su familia, su integridad. Debemos orar porque Dios los use. Escucha lo que dice Efesios 6:18. Que ya leímos, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, dice Pablo, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Dice Pablo, oren por mí para que el Señor me use, que no sean mis palabrerías, que no sea mi capacidad, sino que sea el Señor usándome como un instrumento. Oremos por ello, hermanos. Que el Señor use con poder a sus siervos. Señor, úsalos. Que cuando abran su boca, sea tu Espíritu Santo quien convenza. Y debemos orar también, hermanos, porque Dios prepare corazones. Es decir, dice la palabra en Colosenses 4, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, dice Pablo, para que el Señor nos abra puertas para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Dice Pablo, oren porque haya corazones dispuestos a escuchar. Y quiero compartir con ustedes rápidamente, hermanos, esta porción de la Escritura, donde vemos, hermanos, que las oraciones tenían efecto. Vaya a Hechos, por favor, capítulo 13. Hace unos días lo compartí un miércoles. Hechos capítulo 13. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Sí, tiene título ahí en su Biblia. ¿Cómo se titula el capítulo 13 de Hechos, hermanos? Bernabé y Saulo comienzan su primer viaje misionero. Se enfrentaron a diferentes situaciones hasta el momento, hermanos. Lo primero es que llegan a Chipre y encuentran a un procónsul llamado Sergio Paulo que tenía deseos de escuchar la palabra. Pero este procónsul, hermanos, tenía un hombre que lo seguía, un mago llamado Barjesús, que lo que hacía era distraerlo de la palabra. Por un lado, hermanos, Pablo le compartía y por otro lado, aquel hombre lo quería distraer. Pero Pablo le predicó y usted conoce la historia, tiene que reprender a ese hombre. Y escucha la palabra. Después de Chipre viajan, hermanos, a Antioquía de Pisidia, en el versículo 13. Hechos capítulo 13, versículo 13. Escucha lo que dice. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia.
Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Sabe que este Juan Marcos, era sobrino de Bernabé? Y dice la palabra que se regresó. Realmente no sabemos por qué regresó, no nos dice. Lo único que sabemos, hermanos, es que Pablo para el segundo viaje ya no lo quiso llevar. Algunos dicen, hermanos, que quizás sintió miedo, sintió presión, estar viajando y enfrentarse a las cosas que estaban pasando. ¿Quién no, hermanos? Estar lejos de tu familia, enfrentarte a cosas que nunca te habías enfrentado, quizás sintió miedo y dijo, yo me regreso. Quizás nosotros podríamos ser duros como Pablo, ¿no? Qué cobarde. Ese Juan Marcos es un miedoso, se regresó. Ni aguanta nada, fracasado. No podría usted juzgarlo, pero realmente estar ahí es lo difícil. Por eso les decía lo importante de orar por el corazón de los misioneros, porque llegan a sentir miedo, hermanos. Llegan a sentir, ¿qué pasa? Por eso es importante orar. Algunos más dicen, hermanos, que Juan Marcos se regresó porque había dejado a su novia. Y dijo, no, mi corazón me dice que tengo que estar allá, y pues, lo siento, Pablo, lo siento, pero yo me regreso. Algunos piensan que fue por eso. Realmente no se dice, pero no fue un fracaso, hermanos. Tiene que regresar, Dios lo tiene que ayudar a crecer, a madurar, de tal modo que más adelante, hermanos, es del mismo Pablo quien dice, y tráeme a Juan Marcos, porque me es útil. No fue un fracaso, hermanos. Fue una enseñanza de parte de Dios, pero debemos orar por esto. Escuche lo que sigue diciendo la palabra. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Escuche lo que hicieron, hermanos, escuche el relato. Ellos llegaron a la sinagoga, era algo común que ellos hacían. Llegaron, se sentaron, no dijeron como algunos a veces hacen cuando quieren hablar con el pastor. A veces yo estoy sentado y se acerca alguien y me toca, pastor, ¿será que al final del culto me dejes dar un aviso? ¿O será que al final del culto me dejes compartir? Traigo unos discos que quiero vender, me ha tocado. ¿O será que me dejes al final compartirle una información que traigo? Ellos no hicieron eso, Ellos llegaron, se sentaron, escucharon cuando se leyó la ley, escucharon todo, hermanos. Y escuche por qué digo que la oración Dios estaba obrando a través de la oración. Dice la palabra, versículo 15, y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo, varones israelitas y los que teméis a Dios, oíd. ¿Sabe quién estaba abriendo puertas, hermanos? Dios. Ellos no lo pidieron, ellos no llegaron y, oye, después del culto nos dejas hablar a nosotros. No, ellos llegaron, se sentaron, escucharon y Dios dice, órale, es su tiempo. Y ahí van los encargados de la sinagoga. Oigan, hermanos, pues, ¿será que quieran compartir algo con nosotros? Y ellos no dijeron, híjole, nada más que no venimos preparados. No, porque ellos estaban orando y el resultado de la oración estaba ahí. Dios abriendo puertas y Dios usándolos. A la primera dice Pablo, yo. Claro, gracias por darnos el tiempo. ¿Sabe que siempre tiene que haber disposición y preparación? Cuando queremos servir al Señor, estas dos cosas son esenciales. Preparación y disposición. Hay mucha gente dispuesta, pero poco preparada. Y hay gente muy preparada y poco dispuesta. Pablo y Bernabé tenían estas dos cosas, preparación y disponibilidad. Después hablaremos de eso. Pero Dios los usa. Dios abrió puertas, hermanos, y después vemos el resultado, hermanos, de cómo la siguiente oración, cuando Pablo dice, y oren para que yo hable con denuedo la palabra de Dios. Primero dice, oren para que Dios abra puertas. Habría abierto puertas. Después oren para que Dios me use. Escuche lo que dice la palabra del Señor en el versículo número 42.
Dice la palabra: cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen estas cosas. Lo habían hecho tan bien, hermanos, que dijeron: regresen. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó, ¿quiénes, hermanos? ¿Quiénes se juntaron? Casi toda la ciudad. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. ¿Sabe por qué querían escuchar la palabra de Dios, hermanos? Pastor, porque era Pablo. Además, si a mí me dijeran que viene Pablo, también voy. No es porque Pablo fuera el apóstol mejor predicador del mundo. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque Dios estaba haciendo la obra. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia estaba orando. Es importante que oremos, hermanos. Es importante que pidamos, que roguemos por siervos, por la obra del Señor. De esa manera contribuimos a que el evangelio se siga extendiendo. Así que yo le invito, hermanos, algo práctico que usted puede hacer en su lista de oración, en su momento de oración, ponga orar por la misión de Dios. Y ahí incluya: Señor, yo te pido, si no se sabe el nombre de los misioneros, ore en general, pero si lo sabe, dígalo por nombre. Señor, yo te pido por Monse, te pido por Vianey, guárdalas, Padre, protégelas de todo peligro. Sé que andar en un barco no es cualquier cosa. Nos platicaban ellas de los primeros días lo difícil, hermanos. Yo no sé si usted se ha subido al barco, pero yo sé de muchos que se suben a la lancha y ya no aguantan. Nos bajamos todos. Yo me ha tocado subirme a la lancha y ya cuando te bajas así, espérate tantito, déjame estabilizo, ¿no? Que te bajas todo. Imagínense ellas que todo el día se la pasan en el barco. Nos contaban lo difícil que era. O sea, a veces siento que ando mareada, no sé, porque es difícil, hermanos. Les comparto, nuestra hermana Vianey le tocó estar en cocina, ya le decía yo. Y dice: cocina. Ustedes dirán, ¿qué tan? ¿Saben cuántos tripulantes hay en el barco, hermanos? Como 400 tripulantes. ¿Sabe para cuánta comida prepara alimentos Vianey? Imagínense usted preparando, si a veces para el aniversario, la cena navideña, ¿no? Qué pesado. Imagínense lo pesado que es, e imagínense que ella solamente descansa un día a la semana. Usted dice: pero pues, ¿y eso de andar lavando trastes y andar cocinando? ¿Qué, pastor? ¿Sabe que es parte de la obra de Dios? Mientras unos hacen una cosa, todos somos un cuerpo, otros van, les ha tocado salir y compartir la palabra también. Ore por ellas, hermanos, ore por ellas, ore por hermano Javier y Gaby. No sabemos a veces las situaciones que se enfrentan. Me compartía una hermana que hace unos días los fue a visitar. Decía: pastor, yo sentí raro, porque yo les he compartido allá en San Julián. Usted no puede decirle: hermano Javier, ¿cómo estás? Te escuchan que le dices hermano y te vuelven a recibir en su vida las personas, aunque ya tengas 1 año o 2 años de conocerles. Pastor, ora por mí. No puedes. Dice la hermana: pastor, yo estaba tan acostumbrada, parece que si no le digo hermano no soy cristiano. A veces aquí nos identificamos que somos cristianos porque nos decimos hermanos. Allá sabes que es cristiano por su manera de vivir, nada más, no porque lo andas anunciando. Así que, hermanos, oremos por ellos. Incluya yo en su lista de oración. Usted decir: pastor, están tan lejos que ¿será que mi oración tenga ese alcance? Dios y su poder sí tienen ese alcance. Oremos, hermanos, porque Dios siga obrando. Vamos a orar. Padre, quiero darle gracias en esta tarde por su preciosa palabra, Señor. Usted nos ha dado la bendición de poder orar, Señor, de poder comunicarnos con usted. ¿Cuántas veces cada uno de nosotros hemos experimentado su poder en nuestra vida? ¿Cuántos de nosotros, Señor, hemos visto las maneras maravillosas en que contesta? Cuando hemos estado enfermos, cuando hemos necesitado provisión, trabajo. ¿Cuántas veces usted nos ha ayudado con problemas en nuestra familia? Padre, eso nos da la seguridad de que usted también puede hacerlo con sus siervos, Señor. ¿Cuánta gente en el mundo necesita escuchar la palabra? Viven en oscuridad, viven en tinieblas, Señor. Nosotros conocemos la luz. Y es cierto,
Quizá no todos los que estamos aquí tengamos la oportunidad de ir hasta lo último de la tierra, físicamente, Señor, pero podemos hacerlo en oración. Permita que como iglesia, Señor, demos ese paso. Sí orar por nosotros, sí orar por nuestra iglesia, sí orar por nuestra ciudad, pero también orar por los no alcanzados. Orar por los misioneros, siervos suyos, Señor, que están pasando momentos difíciles. Orar porque usted abra puertas, orar porque usted toque corazones, orar porque usted los use con poder, orar porque usted los guarde y los proteja, Señor. Mi Dios, eso anhelamos ser. Y le pido en esta tarde, Señor, como oraba en la mañana, por mi hermano Javier, por mi hermana Gaby, por su matrimonio, por su vida como padres, por sus hijos, por la escuela de Misael, por la escuela de Merari, por el ministerio que les ha dado, Señor, por el plan de Misael de ir a Irak, Señor, por Monse que está en San Luis de la Paz, que usted la guarde, la bendiga, la use, Señor, en las clases que ella comparte. Que bendiga a Vianey y a Monse, Señor, ahí en el barco. Sé que es difícil, sé que es cansado su trabajo, Señor, pero sé que usted las guarda y le renueva sus fuerzas. Protéjalas, Señor, y úselas con poder, así como a mi hermana Esther. Que usted la guarde, la bendiga en sus viajes, Señor. Que bendiga a los niños y a los adultos con los cuales ella trabaja en India. Guárdelos, por favor, Señor, y bendígala a ella. Súplale de todo, Señor. Gracias, Señor, por ella, por mi hermano Apolos, que también oramos por él. Y aún por mis hermanos aquí, Señor, por mi hermana Goyita, por mi hermano Enrique, Señor, que también van a Colorado. Quizás sea un lugar más cerca, pero también necesitan, Señor, que usted abra puertas. Necesitan, Señor, que usted toque corazones. Necesitan que usted los guarde, Señor. Guarde, por favor, a mi hermana Goyita, a mi hermano Enrique y a todo el equipo de apoyo, Señor, que va. Que usted los bendiga y los use con gran poder, Señor, así como a mi hermana Ricarda, a mi hermano Héctor, a mi hermano Ezequiel, a mi hermano Martín y a cada una de las iglesias, Padre, de nuestra región, que bendiga a sus siervos y permita que haya más obreros yendo a aquellos lugares, Señor. Muchas gracias por escucharnos y gracias por este tiempo. A usted sea dada la honra y la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Muy bien, hermanos. Vamos a continuar, nada más que voy a bajar un poquito.